Hola amigos, ¿qué pasa? Aquí Azariz. Bueno, hoy en este vídeo os voy a mostrar la instalación de esta pata de cabra que acabo de ponerle al Ninebot. Sabéis que yo tenía esta pata de cabra, pero decidí cambiarla y al final del vídeo os explicaré por qué, los motivos de poner esta pata de cabra y no la otra. Aunque la otra, la verdad es que me ha dado una efectividad muy buena. Y además era bastante bonita, la verdad. Esta que voy a poner también es muy bonita y es la original. No la he puesto porque sea la original. Al final del vídeo ya digo que voy a explicar el por qué he cambiado a esta pata de cabra. Bueno, esta es la caja original en la que viene. Yo ya la había abierto porque, como ya habéis podido observar, he puesto un vinilo de protección a todo el Ninebot. Ya abrí la caja y puse también el vinilo en lo que era la tapita, por eso está puesto el vinilo, no es porque venga así, viene en blanco. La caja es simplemente, pues eso, viene un libro de instrucciones como en todos estos aparatos, en chino, la tapita para poder llegar a poner la pata y una pata que realmente es un alambre que pone Ninebot. Es bastante duro, estuve probándolo y bueno, espero que resista más. Lo primero que tenemos que hacer para poner la pata es quitar el embellecedor. Justo aquí, en el centro, en esta parte de aquí, para quitarlo hay que apretar y se levantan un poquito las esquinas de los lados. Son unos ganchitos que agarran el Ninebot, simplemente es una vez que se hayan quitado, ir tirando de ellos para ir quitando esos ganchos. No es nada fácil, parece que cuesta, parece que se va a romper, asusta y hay que darle un poquito de juego. Pero sale, no hay problema. A mí me costó un poco, pero lo dejo así para que veáis que al final sale, que no se va a romper y simplemente es un poquito de maña más que de fuerza. Y nada, tirando como se pueda hasta que al final haga el clac, que se han soltado todo lo que son las pestañitas, saldrá lo que es el plástico este de protección. Ya digo, cuesta bastante porque parece que no, pero está bien cogido. Pero sale, simplemente es darle un poquito de paciencia y un poquito de maña. Una vez quitado, se nos quedará al aire lo que es los cables que unen el timón con la placa madre y nos quedamos con la piececita. La pieza es prácticamente igual que la que tiene la pata de cabra, simplemente que tiene aquí unos agujeros o unos raíles por donde va el alambre que va a funcionar de pata de cabra. Ahora que ya hemos quitado esta tapa, aconsejo esos tornillos pegarles un apriete. A mí me estaban bastante duros, pero bueno, ya que está abierto no cuesta de nada verificar que están bien apretados. Bueno, pediros disculpa porque tengo el Ninebot bastante sucio, no me había dado cuenta, lo hubiera limpiado antes de hacer el vídeo, pero bueno, ya grabé el vídeo, ya lo puse y me dio pereza limpiar el Ninebot para que estuviese bonito los vídeos. Os pido disculpas. Una vez verificado que los tornillos están bien apretados, solamente nos queda ya poner la tapita protectora para poder llegar a terminar lo que es la instalación de la pata de cabra. Bueno, ya habéis montado la original, esta también es original, pero bueno, solamente hay que ponerla, apretar hasta que haga clac. Por todos sus lados, no solamente por uno. Una vez puesto, lo único que hay que hacer es poner lo que es en sí la pata de cabra, metiéndole por las ranuritas que os he enseñado antes. Simplemente a lo mejor hay más formas. Yo lo metí, tiré un poquito de él hasta que entró por los dos agujeros que entran en lo que es el propio timón, tiene unos agujeros para eso y ya está puesta la pata de cabra. La verdad es que es bastante bonita y bastante práctica, me parece a mí. O por lo menos más segura que esta, que es la que tenía antes. Si os fijáis aquí, está bastante arañado. Eso es porque lo voy rozando cada vez que hago alguna cosa extraña. Lo he llegado a grabar en vídeos y es que la deterioro muchísimo. En una de estas tropieza y me puede ir al suelo. En otros vídeos que he mostrado, como por ejemplo en este, se puede llegar a apreciar o a escuchar el golpe. Aquí se va a ver un poquito más claro. No sé si veis cómo tropieza. Me daba miedo porque es que me puedo ir al suelo. No solamente he llegado a grabar este vídeo, sino que en otros vídeos
termina dándome la pata de cabra en bordillos o en sitios, así que me dio, la verdad, bastante miedo, y por eso es por la que no me gusta ninguna pata de cabra que vaya debajo del Ninebot. Así que vamos a quitarla, y ya que de paso la quito, os muestro cómo se quita y se pone esta pata de cabra. Si no vais a subir bordillos, si no vais a saltar, si no vais a hacer nada extraño, esta pata de cabra la verdad a mí me ha servido muy bien. Pero yo a lo mejor le digo un poquito más de uso extraño al Ninebot y he preferido cambiarla. Es simplemente la pata de cabra y un tornillo muy largo que viene junto con lo que es la pata de cabra. Lógicamente yo guardé el tornillo original cuando puse la otra pata de cabra, y como podéis apreciar aquí, la diferencia es bastante grande. Ahora que vamos a poner el tornillo original, os voy a enseñar una cosa que yo suelo hacer con casi todos los tornillos que quito y pongo, que es poner un bloqueador de tornillos. Yo lo recomiendo sobre todo en estos aparatos porque con las vibraciones hay muchos modelos que llegan a perder tornillos. Y si no llegan a perderse, por lo menos se aflojan dejando lo que son algunas tapas medio abiertas, pudiendo entrar agua, polvo, suciedad o cualquier cosa que pueda llegar a entrar y mojar las placas, o como podría ser aflojarse tornillos del timón, en el cual pudiese llegar a coger holgura y no fuese del todo fino, no torciendo de la forma más adecuada. Bueno, y haciendo esto os voy a mostrar la otra cosa por la que cambié la pata de cabra. La pata de cabra que va por debajo, cuando, por lo menos esta, cuando la tienes puesta y se te olvida, no te deja ni andar. Eso por lo menos es bueno, ya que no te va a dejar prácticamente ni moverte, sabes que no se te va a olvidar. Me hubiera gustado probar una de las patas que se ponen por la parte de atrás, pero bueno, ya decidí cambiar la pata y poner esta que me pareció más segura. Ahora os voy a mostrar el por qué, o por lo menos para mí me parece más segura. Si te la dejas puesta olvidada y empiezas a andar, no se nota. Es verdad que llegué a rozar, yendo para atrás de una forma muy fuerte, pero lo que es uso normal, dando vueltas, o si se te olvida puesta, no te va a dar ningún tipo de problema o susto. Es más, supongo que cuando llegue a rozar el suelo en alguna circunstancia, como pueda llegar a ser un escalón, y no he querido probarlo por intentar no romperla el primer día, pero supongo que se cerrará ella sola. Ya lo veré con la práctica, espero que no se me olvide muchas veces, pero aún así supongo que tendré que grabar el vídeo de qué pasaría con la pata si bajo un escalón con ella. Y bueno, como habéis visto, a mí por lo menos me ha parecido mucho más útil, práctica, y puede que incluso hasta bonita lo que es esta nueva pata de cabra. Yo la cambié más por seguridad que por estética, pero como podéis estar viendo, queda bastante bien y bastante bonita. Inclina un poquito más el Ninebot, en este caso para atrás que para adelante, pero funciona bastante bien. La otra pata de cabra que he quitado, ahora mismo tengo puestas las dos patas de cabra, voy a probarla también como quedaba, porque la verdad es que es muy bonita también. Ese color blanco y ese 9 de Ninebot, la verdad es que queda muy chula. Si no vais a coger bordillos o sitios extraños, la pata de cabra es muy bonita, la del Ninebot, la delantera de color blanca, y da un funcionamiento, la verdad es que bastante bueno. Y bueno, esto es todo. Si os ha gustado, dadle un me gusta, si queréis ver más vídeos, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo hasta ahora.